Entonces, ¿qué ocurre? Que este concepto, ¿verdad?, lo vamos a ver allí, ¿cierto? Pero eso es para la parashá que viene. Hoy, pues vamos a detallar en qué consiste este tema de la parashá Tazria. Vamos a revisar algunos elementos que decía antes de empezar. Dice, capítulo 12, versículo 1. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, una mujer cuando genere simiente, ¿cómo debe traducirse? Una mujer cuando genere simiente, ¿ya?, Tazria, y dé a luz o para un zahar, un varón, ella estará desordenada, tama'á, estará desordenada 7 días, como los días de la nidad de Botá. Miren, nidad de Botá. Hay que traducir esa expresión conforme a los días de ¿qué? ¿Qué dice? Menstruación. No, así no es. Porque es que menstruación se dice veset. Veset es menstruación. Entonces la nida no es exactamente menstruación. ¿Por qué? Porque una menstruación normalmente está durando 4 días, 5 días, puede que hasta en ese lapso 4 o 5, algunos 6. Pero la Torah prescribió 7 días. Yo creo que una mujer 7 días consagrado se vuelve loca, me imagino. ¿Ya? Y ahora imagínense ustedes aquella mujer que tenía flujo 12 años. Es la locura. ¿Ah? O sea, es el cólico de 5 o 4 días y es terrible. Ahora imagínense 12 años con un flujo. Porque entonces la Torah distingue entre el flujo normal y la mujer que tiene un problema de sangrado crónico. A esa se le llama Zaba. La Zaba y la que tiene la Nidad. Entonces, Nidad de Botá, esta palabra yo creo que ni la traducen en español. Nidad significa los 7 días, el periodo de 7 días de reconstitución. Fíjense ustedes, o sea que si la mujer sangra 4 días, 7 días está en nidad. 7 días está en nidad. Y devot, la palabra devot significa debilidad, dolor, achaque. Entonces está diciendo 7 días que se llaman nidad de su achaque, de su debilidad, de su dolor. Fíjense ustedes, puede que a los 5 días la mujer diga, no, ya no me duele nada. Bueno, Dios dijo, te voy a proteger, porque esta norma viene, es para evitar que el hombre vaya a forzar a la mujer. ¿Me explico? Porque es así, es para evitar que el hombre vaya y abuse de su debilidad. Esa es una restricción que Dios le puso ahí. Entonces miren, sin embargo, lo que dice a continuación. Dice, y en el 8º día será circuncidado la carne de su prepucio, del niño. Y 33 días se sentará en ¿qué? ¿Qué dice? Purificándose de su sangre. Bueno, ahí no dice así. Literalmente dice, en las sangres de la pureza. En la sangre de la pureza. Es decir, en lo que queda para ser pura. Porque esa es otra cosa que quiero aprovechar, ya que hemos estado hablando bastante acerca de la sangre todos estos días. Y es que tienen que entender algo. La palabra dam en singular es sangre. ¿Ya? Pero cuando usamos plural, damim, ya no solamente connota sangre, sino que denota el remanente
el remanente de algo, el menudo. Por ejemplo, para decir el cash, que es el dinero contante y sonante, el dinero mano, se llama damim. Entonces, demei masá literalmente decía la sangre del viaje. No, el dinero en efectivo para pagar el viaje. ¿Ya? Así se llama. Demei masá. Sangre del viaje. Entonces aquí está diciendo, y en el día octavo dice, y ella se sentará en la sangre de la pureza. ¿Ya? ¿Qué es la sangre de la pureza? No es como se ha traducido y se purificará de su sangre, no. Está diciendo es que ella se va a permanecer limpiándose ese resto de días. ¿Ya? Porque los 7 días que Dios le prescribió, que es la nidá, son 7 días en la que ella ya en términos normales está bien, ya no le duele, ya no tiene cólicos, ya no tiene devots, ya no tiene davots. Davots, llámese, digamos, los cólicos. ¿Ya? En nidá ya no hay, al final de los 7 días ya no hay davots. Pero Dios dice, le voy a dar unos damim, unos remanentes, para que esté completamente ¿qué? Reconstituida. Fíjense la importancia. Y eso pasa mucho en la medicina actual. Y es algo que los médicos le critican a uno como paciente. Que los médicos prescriben una medicación y uno se toma 3 pastillas y ya. Se siente uno bien y ya. No la toma más. Si mandan 20, porque son 20. Eso no lo mandan ahí como para que el laboratorio venda más. ¿Me explico? Aunque en el fondo parece que fuera así, pero bueno, supongamos que no. Si mandan tantas pastillas durante 8 días, hay que cumplir los 8 días. Pero no, uno normalmente al segundo día ya se siente bien y olvida el tratamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el estado postrero viene a ser peor que el primero. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Que si es virus, es una bacteria o algo, se robustece, se hace resistente a ese medicamento, entonces toca que te den otro más grande, más potente, pero que tiene otros daños colaterales, otros efectos colaterales. Y eso es una cadena. Entonces, si el segundo medicamento también hace lo mismo, te va aumentando hasta que ya no va a haber medicamento que te sirva. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, una cosa es que uno diga, ya no me duele, ya humanamente hablando, ya no me duele, ya no hay dolor, ya sané. No te lo creas así. Aunque ya no duela, Dios prescribía aquí 33 días por varón y 66 por hembra o por mujer. ¿Cuántos se ofenden? Sí, porque dicen que hembra es para animales, no sé, ¿cierto? Por mujer, varón, mujer. ¿Por qué hembra es más que varón? No. Ah, que estás preguntando por qué más días. Ok, ahí vamos. Esto se vuelve interesante. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar a ver por qué. Vamos a seguir leyendo. Dice, ahora explicamos eso. Dice, ninguna cosa sagrada tocará y al santuario no vendrá hasta que se llenen los días de su pureza. Que en total eran ¿cuántos entonces aquí? 40, ¿verdad? Por varón y 80 por mujer. O sea, 100. ¿Ya? 40 por varón y 80 por mujer. ¿Está claro? Y si es mujer, bueno, ya lo vimos, parirá y estará desordenada 2 semanas, o sea, 14 días, conforme a su unidad, porque es mujer, ¿cierto? A su unidad, y 66 días habitará sobre la sangre de su pureza, o sea,
sobre el menudo, el remanente que le queda para ser pura. Y mire que aquí viene lo interesante y lo llamativo de esta parashá, dice: y al llenarse los días de su pureza, de su purificación, es decir, de su reconstitución, porque cuando aquí hablamos de la palabra pureza, no estamos hablando de nada inmundo, ¿ya? Presten atención que ya algunos lo sabrán de pronto, pero otros no. La palabra Torah, que es el opuesto de Tum'ah. Bueno, Tum'ah, que es la inmundicia, es decir, el desorden. Entonces, Torah significa reconstitución. Reconstitución. Y Tum'ah sería lo contrario, desorden. No sé, fragmentación, no, desorden. No sé, desarreglamiento. Ya me toca inventar palabras. Desarreglamiento. Yo soy muy creativo para las palabras. No sé, lo reconozco. Entonces, a ver, al cumplirse los días de su reconstitución, por hijo o por hija, mira lo que dice: traerá una oveja de su año, o sea, que haya nacido en ese año, para un holocausto, o sea, un olá, sacrificio corbán de olá. Que habíamos dicho que el olá era ¿para qué? Para reconciliación. Reconciliación. Y no se queda ahí. Y una paloma o una tórtola para una ofrenda por el pecado. Hatat. Miren, sacrificio de Hatat. ¿De acuerdo? Esta era por el pecado. Bueno, y ustedes no se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Si está pariendo. ¿Cómo así que un sacrificio por reconciliación y otro por el pecado? ¿Y dónde está el pecado ahí? ¿Cuál es el delito? ¿Ah? Esto es interesante. Somos culpables por todos lados. Por todos lados. Por respirar. ¿Ah? Nada más que por nacer. Causamos ya el trago. ¿Ah? Miren que esto llama poderosísimamente la atención. Y miren que Dios ordenó sacrificios desde Levítico, estableció el parámetro de los 6 sacrificios que vimos, ¿cierto? Los 5 que son para todos y los de Aarón. Y viene discriminando, viene diciendo acá hará esto, acá hará lo otro, acá. Entonces cuando llega aquí a un simple hecho natural y biológico, aparentemente como lo es un parto, se genera automáticamente la necesidad de hacer 2 sacrificios: un holocausto, una olá y un hatat. ¿Ya? Entonces uno diría, bueno, ¿dónde está el pecado? ¿Por qué? ¿Ya? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, así como explicar por qué dura 2 veces más la mujer. O sea, por qué dura el doble. Vamos a terminar de leer. Dice: lo traerá a la puerta de la tienda de reunión al sacerdote, y él lo acercará delante de Hashem, y él expiará por ella, o sea, hará reconciliación por ella. ¿Ah? Así es que dice: y hará reconciliación por ella, y ella estará pura de la fuente de su sangre. Esta es la Torá de la parturienta, por varón o por mujer, o por hembra. Y si no le alcanza su mano para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, 2 pichones de paloma, uno para el holocausto y otro para el pecado, y él hará reconciliación por ella, y ella estará pura. O sea, totalmente reconstituida. Reconstituida, llámese también restituida. Esto es hermosísimo, hermanos.
Ahora que comprendamos la razón de por qué vienen estos dos sacrificios, va a ser fácil entender todo esto. Está clara la pregunta, ¿verdad? Claro. Y está interesante. ¿Por qué? ¿Ah? Bien, veamos. Ya sabemos que en resumen, después de parir, y eso lo dice el Evangelio inclusive, y da cuenta de la pobreza de la familia del maestro, porque lo que llevó María fue un par de tórtolas. O sea que no era clase media, era estrato -1, porque llevó fue 2 palomitas. ¿Ah? Los tórtolas. Los tórtolas. Las llevó. No tenía con cordero. Y mire que la Torah dice, si no le alcanza por un cordero, que lleve 2 palomas, uno para el holocausto y otro para ofrenda por el pecado. Bien, aquí es donde se va a poner esto interesante. Resulta que, pues, obviamente cuando vi eso y como venimos hablando, fíjense lo que es de pronto estar hablando de un tema, uno se perfila y se inquieta. Entonces resulta que ya pues, sobre esto se habían preguntado en la antigüedad algunos maestros de la tradición de Israel, ¿por qué a la mujer le ordenaron eso? Y encontré una cosa muy interesante. Dice en el Talmud de Babilonia, perdón, en el Talmud de Jerusalén, en el Talmud de Jerusalén dice que al haber arrojado el enemigo, ¿cierto? Allá en el jardín, cuando el enemigo arrojó su basura sobre la mujer, eso introdujo ¿qué cosa? Pecado. El pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Ojo. Olá, ¿qué hace? Reconciliación. 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 Y hatat, Fue el pecado. el pecado. Por el pecado. Es lo importante de eso. Yo antes no hacía diferencia, antes yo me preguntaba, pero es precisamente porque uno no le enseña en Torah, no sabe nada particularmente, Claro. sino que generalmente se hablaba de los sacrificios, pero yo pensaba que todos los sacrificios eran por el pecado. Claro. Pero me doy cuenta de que un orar no tiene nada que ver con pecado, Claro. sino el hatat. Es correcto. Ya. Entonces resulta que la Escritura nos habla siempre de separar la muerte La y el reconciliación. pecado. Entonces, la reconciliación viene en virtud de la muerte. ¿Ya? Y el pecado, pues la superación de la falta. ¿Sí me explico? Porque, repito, la serpiente, como dice la Escritura, con su astucia engañó a Eva, ¿cierto? ¿Ya? Así está escrito, ¿cierto? Y él, con su astucia, el enemigo, viene y arroja su basura sobre Eva. Eso produjo pecado y por consecuencia la muerte. ¿Ya? Ahora bien, eso del lado de la mujer generó eso, esas dos cosas, muerte y pecado. Por eso dice allá en Corintios que, y vamos a aprovechar para corregirlo y para que quede grabado también, vamos a buscar 1 Corintios 15:46 o 15:56, creo que es más bien 15:56. 1 Corintios 15:56. Se hablaba de la expresión. No. Vamos a leer. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? Bueno, léalo. Sí, ese, léalo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque, Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. no, corríjase, debe decirse, ya que el origen de la muerte es el pecado. Ahí no dice aguijón, porque es que la muerte no está chillando por ningún aguijón. ¿Ya? Ya que el origen, la palabra griega que está allí es kentron, de donde viene el español centro. Y la idea viene de un compás. Fíjense que todo esto es matemático, hay que investigar los idiomas, hermano.
Eso le faltó mucho a veces a los traductores. Un compás tiene una punta. A esa punta le llamaban kentron. Entonces se han fijado allí y listo. Entonces dicen, es una puya, y por eso colocan aguijón. Resulta que no. Metafóricamente, el kentron era el origen de la circunferencia. ¿Ya? Porque el kentron es en torno al cual se traza el círculo. Es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces ahí no se debe traducir con énfasis en la punta, sino con énfasis en lo que representa la punta. O sea, el origen. ¿Ya? Esto es matemático. Y se dan cuenta que está hablando en términos matemáticos a continuación. Dice, ya que el kentron, el centro, el origen de la muerte es el pecado. ¿Y qué? El poder del pecado, la ley. No, imagínense esa traducción. Y el poder del pecado, la ley. O sea que por eso es que la gente le tiene miedo a la ley. Sí, porque si la ley es el poder de que el pecado, entonces yo no quiero saber nada de la ley. ¿Cierto? Resulta que no. Así como esta palabra es matemática, kentron, la palabra dinamis originalmente es matemática. Dinamis en griego es exponente, potencia como en matemática. Entonces sí, ahí deberíamos traducir. Y el exponente del pecado es la ley. En otra versión que tú enseñaste, manifestaste lo siguiente, ya que el centro de la muerte es el pecado y el dínamos, el exponente del pecado, la ley. Es correcto. ¿Ya? Para que vean que no estoy diciendo otra cosa distinta. No sé hace cuánto lo habré dicho, pero es lo mismo que estoy diciendo hoy. Dinamis es potencia, exponente. Y en los otros libros parece bastante esa palabra. Sí, claro. Pero, o sea, si siempre vamos a traducir exponente. No. Por eso les digo, hay que ubicarse en el contexto. Por ejemplo, la palabra parábola es una palabra matemática. Pero yo no voy a venir a hablar de parábolas como una hipérbola, una cosa así, porque estamos en el Evangelio hablando de una comparación. Las palabras tienen sus usos. ¿Ya? No es lo mismo hablar de pronto de, no sé, digamos, calderón. Cuando yo digo calderón, ¿qué se imaginan ustedes? Pues calderón grande. Bueno, en música un calderón es un símbolo que es así y tiene un punto que indica que se repite. ¿Me explico? Son connotaciones que tiene la palabra. Entonces, si digo calderón, me imagino un caldero grande. Si no sé nada de música, si yo digo parábola y no sé nada de matemática, nada más voy a pensar en las parábolas del Evangelio. Pero si yo sé que parábola en matemática es otra cosa, bien, sí. ¿Por qué se llaman las antenas parabólicas? ¿Por qué? Porque tienen forma de parábola. ¿De acuerdo? O sea, una curva, una sección cónica. Por eso se llaman parabólicas. ¿Y en matemática también? ¿Ya? En cambio, parábola en la Biblia es una comparación, es otra cosa. ¿Ya? Entonces hay que tener sentidos dependiendo del contexto. Si aquí estamos hablando de que tiene un sentido matemático la palabra kentron, porque no puede ser aguijón, porque si usted analiza la frase, el aguijón de la muerte es el pecado, es como si usted se imagina esa frase, la muerte, el pecado está apoyando a la muerte. El pecado apoya a la muerte, entonces la muerte Entonces la muerte es la víctima. Es la víctima La del muerte es pecado. la víctima. Sí, la muerte está sufriendo porque el pecado le está chuzando. Eso es lo que está diciendo ese versículo, así como está. El aguijón de la muerte es el pecado. Y si lo personalizamos, O si no al revés, y si lo volteamos, porque se puede voltear porque es ambiguo, entonces que la muerte tiene una puya que es el pecado, entonces la muerte anda apoyando a la gente con el pecado. ¿Ya? Y de ahí salen unas teorías erróneas, feas. Total. ¿Ya? Resulta que no, está hablando en términos matemáticos.
el origen, y eso sí es bíblico, el origen de la muerte es el pecado. Por cuanto todos pecaron, Y está todos están vestidos de la gloria Claro, de dice, Dios. porque la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso sí tiene coherencia. Entonces estamos diciendo que esto es matemático, por lo tanto, la otra palabra, dinamis, que significa potencia, exponente en matemática. ¿Ah? En cambio, puede ser que dinamis aparece como potencia en otro lado y sí se está refiriendo a la forma como se transmite una fuerza. Eso ya es otra cosa. Entonces hay que ubicarse en los contextos. ¿Ya? Muy bien, vamos por partes. ¿Por qué llegamos allá? Estamos hablando de lo que había sido del lado de la mujer. Entonces, del lado de la mujer se introdujo la muerte y el pecado. ¿Qué era Adán entonces? ¿Ya? Y esto es aquí donde me estremecí muchísimo cuando lo encontré. Y entiendo cuando Pablo decía, tengo continuo dolor en mi corazón por lo de mi nación, porque yo quisiera que ellos entendieran y no puedo hacer nada. A mí me sorprende ver en la literatura judía unas expresiones tan impresionantes que ellos no son capaces de ver que eso ya se cumplió, que ya vino. Saben que en el Talmud de Babilonia al primer Adán se le llamó la luz del mundo. Nero Shel Haolam sale en el Talmud de Jerusalén. Nero Shel Haolam. Así se le llamaba al primer Adán. ¿Por qué? Simplemente porque ellos les vino así y punto. Y ahora van a ver la razón. Porque se la antojó. Sí, porque se les antojó, pero ahora va a ver la razón. ¿Por qué se le llamó al primer Adán Nerosh Haolam, la luz del mundo? Miren que es una idea que aplicándola bien tiene sentido, pero si la aplicamos a quien no es, queda mal. Estaba apuntando a Joshua. ¿Por qué se le llamó al primer Adán, como decía el hermano Cristian ahora, por qué se le llamó al primer Adán la luz del mundo? Van a ver nada más y nada menos. Vamos al libro de Proverbios, que estas conexiones que se hacían en estos rabinos, o sea, de verdad que a veces yo pienso que ellos plagiaron el Evangelio, ¿yo? Eso yo no le veo otra, porque no es posible que tengan tan idénticas expresiones como las que salen en el Evangelio, así como de la nada, y terminen en otro lado. Jesús termina diciendo que realmente la luz del mundo era él. ¿Es correcto? ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Yo soy la luz del mundo. Y la vida. Esa expresión No era no era el primer Adán. Pero ahora vamos a ver más exactamente por qué. ¿Qué era lo implícito? Y por eso es hermoso que ya hayamos hablado sobre la Neshama y todo esto. Ya van a ver por qué. Esto es hermoso. Vamos a buscar. Permítame, busco un instante. Esto creo que sale en Proverbios 10. Vamos a ubicarnos. Ya les digo. Vamos a ir a Proverbios 20, 27. Miren que ellos están conectando ese nombre, Nerosh Haolam, lo conectan y lo fundamentan con Proverbios 20, 27. ¿Qué dice? Lámpara del Señor es el hábito del hombre que explota hasta el fondo de su ser. Hálito. Bien. A ver. Allá en Proverbios sale Ner Adonai. ¿Saben qué palabra viene a continuación? Orán. No. Nishmat Adam. Lámpara de Adonai es el espíritu del No, hombre. es la Neshama. Es la Neshama del Adán. Hasta con artículo. Claro. No está sin artículo, pero está definido en sí mismo. Porque es un nombre, ya no se está refiriendo, porque es un nombre propio, ya. No dice hombre como genérico, es un nombre propio. ¿Ya? Por eso puse Adán, no puse hombre. ¿Me explico? Léalo y compare en español con lo que estamos traduciendo. Dice, lámpara, luz
Luz de Hashem es la Neshama del Adam, de Adán. Vamos a quitar el artículo, de Adán. Entonces ellos pensaron fue en el único Adán que conocían. Claro, tenía artículo. El primero. Claro. Y resulta que No conocían otro. no conocían otro. Y resulta que no es el primero, es el postrero. Por eso es que Pablo, con la ayuda de este otro proverbio, dice que el Nishmat Hayim del que habló Génesis 2.4, 2.6, ¿ya? Es esta Neshama que está mencionando Proverbios 20-27. Entonces está diciendo que la luz de Hashem es la Neshama de Adán. Entonces usted lee eso en español, dice, lámpara de Adonai es el espíritu del hombre. Y ya todo el mundo, viste que sí hay espíritu. Que ahí no dice espíritu. De pronto hálito está mejor. Porque la palabra Neshama viene de la raíz Nasham, que es respirar. Entonces si colocamos hálito, por lo menos es más fácil de manipular en ese sentido. Más fácil de llevar a un lado correcto. Entonces si coloca espíritu, perdió. Esa es la versión Jerusalén, ¿verdad? Bien. Bien. La he venido recomendando porque ha salido buena últimamente. ¿Ah? Entonces, Pero la Neshama sería ahí ¿qué es la Neshama que dijimos? La recepción del poder de Dios residiendo en el hombre. A eso se le llama Neshama. Eso lo hemos visto y hemos visto que el concepto de Neshama surge después del segundo templo. Sí, pero fíjate tú que bíblicamente tiene raíces, porque la palabra existe en la Biblia. El problema es cómo se llevó a entender que era la influencia del poder de Dios en la vida del ser humano. Pero Proverbios se escribe mucho antes del segundo templo. Bueno, para que te des cuenta. El asunto, como te digo, cómo de aquí se lleva a entender luego que se refiere al Espíritu Santo. La Neshama, en términos técnicos modernos, es el Espíritu Santo. Claro. ¿Ya? A pesar de que el Espíritu Santo, porque ya lo habíamos hablado aquella vez, Ruach HaKodesh es algo más grande. En términos generales, el poder de la santidad de Dios multiforme y sempiterno. En cambio, la Neshama es la porción de Ruach HaKodesh que está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es la lámpara de Adonai, es la Neshama de Adán, pero no del primer Adán. Porque el primer Adán no tuvo Neshama así. Segundo. El postrer Adán. Por eso es que Pablo dice, el postrer Adán es la Nishmat Hayim. Esta misma, es la Neshama de la vida eterna. Entonces ahora vamos a ir entendiendo más todavía. ¿Por qué? Porque resulta que estos efectos que produjo la serpiente en Eva, ¿cierto? Que produjo el enemigo en Eva, ¿verdad? ¿Qué trajo? Intentó apagar la luz del mundo. He allí el pecado. He allí la muerte. ¿Ya? Piensen ustedes que hizo como una especie de carambola. Atacó a la mujer, pero el efecto colateral no era ella tanto, sino el hombre. ¿Ya? De modo tal que la luz de Adonai es la Neshama que permanece en el hombre como hombre terrenal. Claro, y que solamente es el creyente. No es que la lámpara de Adonai está en toda la humanidad. Es en de los que recibieron la Neshama del postrer Adán. Ah, pero del postrer Adán. Claro. ¿Ya? Sí, la Neshama es la promesa. Y lo único que me llama la atención es que siempre dijimos que Jesús nunca apareció antes, sino de mucho tiempo después. Y como el proverbio está mucho antes del segundo templo. Repito, cuando tú leías esto, cuando se escribió el proverbio, no habría sido capaz de entender lo que revela el Evangelio. Porque es que el Evangelio es el que te está diciendo quién es la Neshama. El judaísmo, si tú le preguntas al judaísmo hoy qué es la Neshama, cree que es un espíritu tuyo,
Y de hecho la oración dice, Modeani lefaneija melech hayam she'ezarta bi nishmati behemla rabba emunateja. Dice, te agradezco yo delante de ti, Rey soberano, que hiciste regresar mi neshama Como propia. como propia. Entonces la creencia judía dice que tú te duermes y tu neshama se sale Claro, sube todas las noches. y después baja en la mañana. Pero el Shabbat que también equivale al alma. Es correcto. Eso es lo que cree el judaísmo. ¿Te das cuenta? Lo que descubre el Evangelio, el sol de Pablo es que esa Neshama Es es la porción de Dios. Correcto. Pero que nosotros entendemos que la porción no es ninguna porción, sino que es Habosh, que es correcto. amplia, Es suprema, correcto. grande, Es correcto. con los dones que habitan en nosotros. Perfecto. Esa es la potencia de la revelación. Si el Evangelio no revela eso, estaríamos creyendo en judaísmo, que sí, hay un alma que se te va, un alma pura que se va y viene, y ten cuidado que a las 3 de la mañana pasa la ganzúa y no sé qué. ¿Verdad? ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que el judaísmo cree. O sea, que ellos mueren, ¿qué? Sí, ellos como que mueren todas las noches y si no además regresan son en el Shamá, amanece muerto. ¿Sí me explico? Están Y infantiles. tiene, sí, cosas de fábula judaica. No, y lo bueno es que la gente lo cree. Entonces, vamos a ir retomando el tema, ¿cierto? Miren, para ir tratando ya de cerrar las dos cosas. La mujer, entonces, es la fuente por medio de la cual se introdujo el pecado y la muerte, pero que tenía como fin último apagar la luz del mundo. El hombre. ¿Ya? Entonces lo que pasó aquí es que el diablo se equivocó, porque pensó que destruyendo al primer Adán, ¿cierto?, a quien se le llamó la luz del mundo, erróneamente, iba a acabar con la luz del mundo. Y resulta que la luz del mundo es indestructible. ¿Ya me explico? Y sin embargo, que dice la Escritura, ojo, que Adán no pecó, sino Eva. ¿Ya? Por eso es que cuando pare, ella es deudora. ¿Ya? Porque a través de ella fue que se introdujo la amenaza de muerte y pecado contra la luz del mundo. ¿Ya? Entonces, los hijos que la mujer pare, ¿para qué los pare? Para morir. De alguna manera es como si los matara. ¿Me explico? En Eva todos mueren. Claro, que claro. ¿Me explico? ¿Qué hombre no habrá de morir? Claro. ¿Ya? Los que viven saben que han de morir. ¿Por qué? Porque en el vientre de Javá se produjo el homicidio de la humanidad. Se intentó apagar la luz del mundo. No se puede apagar. ¿Me explico? Entonces, por eso es que estamos hablando de Toborá, que es reconstitución, porque Dios no solamente señala la culpabilidad de ella o el pecado de ella, sino que dice, hey, yo a ti también te voy a regenerar. Tú no vas a quedar siempre como la mala del paseo aquí. ¿Ya? Tú vas a hacer un sacrificio por el pecado y otro por la reconciliación, para que se te deje de asociar a ti con la muerte, para que se te deje de asociar a ti con el pecado, ¿ya? Y para que tú quedes reconciliada con Dios, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que hermoso, ¿verdad?, que viene a continuación Mashiach, la luz del mundo. Cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, descanso para las mujeres. ¿Me explico? Él, en términos globales para la mujer, es un gran descanso. Porque ya a partir de allí se quedaría atrás ese estigma de que la mujer pare para muerte. ¿Ya? Ahora solo en Mashiach, por eso dice que la mujer será puesta a salvo, será puesta en libertad cuando para hijos. ¿Qué lo han leído?
Esto está en Timoteo. Pariendo hijos, dice. Es el que utilizan los mormones Será para... samba pariendo hijos. Bueno, resulta que no está hablando de la salvación de la vida eterna. Será puesta en libertad cuando para. Para ella está... ¿Ya? ¿Por qué libertad? Claro, porque va a parir sin miedo. Ya no va a parir por temor a la muerte, por el pecado ni estas cosas. Sino que ya ahora, en Mashiach, la mujer va a parir para la luz del mundo. Es usted. Hijos para la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Entonces fíjense ustedes cómo Mashiach erradicó el pecado y la muerte de la humanidad y vinculó a la mujer y la incluyó en el plan de salvación. Por eso sería que en el judaísmo, y es famoso en Medio Oriente, que la mujer la tratan así, como de menos monta, como que por allá. Claro, porque como esto en la cabeza de que es que por culpa de la mujer fue que vino la muerte de la luz del mundo y por eso estamos en tinieblas, etcétera, etcétera. Entonces, pobre mujer. ¿Ah? Pobrecita. Pero ya vino aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la Neshama de la vida. ¿Ya? Así que por eso ya la mujer hoy, cuando pare, no tiene que hacer sacrificio. Piense usted, hasta eso lo asumió Mashiach. ¿Ya? Ya no tiene que hacer sacrificio. ¿Ya? Qué hermoso. Y al mismo tiempo ella empieza a ser reconstituida, reivindicada de lo que hizo el enemigo contra ella. ¿Ya? Por eso Hashem estableció ese periodo de reconstitución, que con eso vamos a terminar. ¿Está claro todo esto, verdad? Eso es hermoso, hermano. Esto es hermoso. ¿Ah? Entonces habíamos dicho, pues precisamente, que era el doble por la mujer. Ya se podrá imaginar por qué, ¿no? Porque iba a dar otra mujer. ¿Ya? Traía otra mujer. Ya traía otra mujer, o sea, otro vientre que iba a parir para muerte. Si paría un varón, no iba a dar para muerte, me explico. ¿Ya? Sino que estaba engendrando otra mujer a su vez, que en el futuro iba a volver a causar muerte. Iba a ser símbolo de eso. Por otro lado, en términos biológicos, vale decirlo, y quizás no sea casualidad, en el proceso de formación como tal del cuerpo, la mujer se tarda el doble que el varón. ¿Ya? Es como que, digamos, el varón es como si se inflara rápido y ya quedara allí y termina de nutrirse. Pero ya está armado, ya está listo. En cambio, la mujer se tarda el doble del tiempo para eso, en la formación como tal, en su estructura. Eso hay que verlo, cómo se van formando diferentemente los corazones y los cerebros y todo, en cuando es varón, cuando es mujer. ¿Ya? Y eso se refleja inclusive en el tamaño del vientre. Así es. ¿Ya? Entonces fíjense qué interesante, como la mujer que es fuente, o era fuente, era fuente, Era, así es. ¿ya? En la antigüedad, del origen del pecado y de la muerte, al engendrar otra, se generaba automáticamente por anticipado la necesidad de extender todavía más la reconstitución. ¿Ya? ¿Me explico? Porque era el doble del periodo para la mujer. ¿Ya? Era el doble del periodo para la mujer. Porque el hombre nacía y digamos que no generaba, no era fuente del pecado y de la muerte. ¿Ya? Pero gracias a Dios, repito, ya vino la luz del mundo que acabó con ese. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, ya no hay mujer ni hombre. O sea, esa diferencia como discriminatoria o de pronto peyorativa que había se acabó. ¿Ya? Ya no hay esa diferencia, ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre. Aleluya. ¿Ya?
Y cualquiera, por ahí escuché, no crean, de que eso era el lenguaje que era como tolerancia a la homosexualidad. No, ya no hay diferencia en mujer y hombre. ¿Cómo? Clemente volátil. Que es salvaje. No, sí, cuando la Biblia dice eso quiere decir Muy que imaginativo. tolerancia. Y no. Está diciendo que ya no hay discriminación. ¿Ya? ¿Por qué? Está hablando de la salvación también. Claro. En cuanto a la salvación, no hay ninguna diferencia. Entonces repito, fíjense ustedes, los sacrificios de una mujer que paría eran debido al pecado y la muerte. Y ya desde la antigüedad Dios estaba anunciando que vendría la luz del mundo verdadera. Por eso es que Juan dice, aquella luz verdadera que vino a este mundo, no era el primer Adán, ¿ah? Era el postrer Adán. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Cristo grande, primera igual. Y nació de mujer, pero no nació más para muerte. ¿Ya? Así es. Porque Él mismo fue el sacrificio que le perdonó los pecados a la mujer y la reconcilió consigo mismo. ¿Ya? No fue como aquel primer parto que tuvo que fue para muerte, o los partos de todas las hijas de Eva para muerte. No fue más así. A partir de Él, en Él, se pare para vida eterna. Amén. Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Vamos a darle gracias al Señor.